Buenos días, bienvenidos a la entrevista. El tema de hoy, precisamente las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el próximo 3 de noviembre, entre el presidente Trump y el ex vicepresidente Joe Biden. Faltan 11 días en ese sentido para llegar a la fecha crucial en Estados Unidos. Y a esta hora, precisamente, nos encontramos con Matías Franchini. Él es profesor principal de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticos de la Universidad del Rosario. Bienvenido, profesor, y de entrada, ¿qué impresión le quedó de este debate? Este sí, verdaderamente debate. Hola, Juan Carlos. Bueno, primero gracias por la invitación. Finalmente podemos conversar. Yendo directamente a tu pregunta, bueno, sí, tenés toda la razón. En primera medida fue un debate, digamos, el antecedente anterior que había sido, digamos, un desastre en términos de interrupciones, etcétera, que no había dejado la posibilidad para que la gente interesada en estos temas pudiera entender las propuestas de los candidatos, tanto de Biden como de Trump. Esto se vio, digamos, truncado básicamente por la actitud de Trump, ¿no? Atacando, cortando y eso. Eso no pasó anoche. Estuvo claro que, y en varios momentos por el lenguaje gestual de Trump, uno se daba cuenta que estaba, digamos, luchando contra sus instintos de salir a atropellar a Biden. Entonces creo que eso es lo que más se destaca y quizás el tema más obvio. Entonces ahí sí hubo un poco más de espacio como para discutir y para entender un poco más cuáles son las posiciones de los candidatos en relación a varios temas. Aunque obviamente también hubo mucho de ataques personales, del lado de Biden atacándole, digamos, la política de Trump, particularmente en tema con relación a la pandemia, digamos, Trump de alguna forma intentando vincularlo a Biden con episodios de corrupción en Ucrania, o en China, o en Rusia, etc. Entonces, si bien fue un debate más civilizado que el anterior, hubo también ataques personales y muchas veces el debate salió de discusiones de política y entró en cuestiones más personales. Pero creo que para las personas que fueron a ver el debate para intentar decidirse, y esto es importante porque, digamos, en Estados Unidos a esta altura del campeonato hay un poco bajo porcentaje del electorado que todavía no se decidió, y justamente es la gente que va a los debates para intentar entender un poco, para ver si en las últimas 2 semanas, 11 días que nos quedan, como vos bien decías, se inclinan por uno y otro, y me parece que fue una mejor instancia para hacer eso de lo que fue en el primer debate. Y en ese sentido, Matías, pues vamos por partes, porque finalmente, como dice usted, se logró dividir el debate en varias secciones, en varios temas importantes. En el tema de la pandemia, cruce obviamente de diferentes acusaciones, incluso de parte de Trump hacia el ex vicepresidente Biden. ¿Qué le quedó en ese sentido a usted, como internacionalista, de ese primer tema, el tema de la pandemia, el manejo del COVID-19? Bueno, este es claramente el talón de Aquiles de Trump, ¿no? Digamos, si uno se remonta a enero, febrero, antes de que de que surgiera la pandemia, Trump estaba en un curso bastante, no seguro, porque en política no hay nada seguro, pero sí más confiante en la reelección. La pandemia trae, digamos, un shock al sistema político, y ahí el mal manejo de la administración Trump de la pandemia hace con que hoy Biden esté con mayores chances de ser electo. Entonces, este es un punto importantísimo. Y es un punto en el que Trump no pudo hacer, no pudo contraatacar o de alguna forma esterilizar los ataques que Biden hizo en relación a lo mal que el gobierno ha manejado esto, ¿no? Negando la ciencia, criticando a las estructuras burocráticas que Estados Unidos tiene, que son muy fuertes de manejo de la salud. Y, digamos, hay una cosa que es inocultable, digamos. Trump es una persona que tiene un compromiso con la verdad bastante tenue, ¿no? Y en muchas cosas puede ocultar eso frente a declaraciones que son un poco ambiguas o difíciles de probar. Pero si uno tiene más de 200.000 muertos por una enfermedad que está mal manejada, y que desde hace 6 meses, o más de 6 meses, Trump está diciendo que esto se está yendo, que estamos ya en un proceso de reducción de las infecciones y que es un problema que se va a ir, y esto la gente lo nota y lo ve. Entonces,
creo que esto fue un punto importante del debate, donde creo que Biden fue enfático, fue claro, y donde, digamos, Trump no pudo hacer una defensa, porque básicamente en términos de política no tiene mucho para defenderse de cómo ha manejado todo esto. Entonces creo que este es el primer punto importante, y además hay otra cosa, y es que este es claramente un punto de vulnerabilidad de Trump, y los casos en Estados Unidos están de nuevo creciendo muchísimo. Ayer creo que hubo unas cosas así como 1.200 fallecimientos. Entonces es como que Trump está acá peleándose contra la realidad, porque, digamos, está intentando pasar un mensaje que es claramente y evidentemente muy difícil de pasar. Sin duda es un talón de Aquiles. Sobre la mesa también estuvo anoche China, Rusia e Irán. De parte también, y fue un punto también a favor de Trump, pienso yo, porque aprovechó ese instante para lanzar todo tipo de críticas. ¿Cómo lo vio usted? Sí, digamos, es un poco triste que, digamos, la discusión hubiera sido mucho más interesante si hubiera sido, digamos, si fuera política externa americana en relación a estos grandes actores internacionales, Estados Unidos, China, Rusia o incluso Irán. Sin embargo, la mayor parte de la discusión alrededor de esto tuvo que ver con los vínculos de corrupción o no, tanto de Trump o de Biden en relación a esto, ¿no? Con acusaciones cruzadas de recibir dinero de uno o de otro. Entonces la cosa no fue una discusión de política externa o de política internacional, sino fue una discusión más personal y de ataques personales. A mí, la sensación que me da en todo esto es que, digamos, y esto comparto el análisis de otras personas que he ido escuchando, leyendo, y es que esta cuestión personal no es tan relevante, digamos. Creo que, por lo menos la lectura es que a las personas que fueron a ver el debate, lo que les interesaba era escuchar, bueno, ¿qué vamos a hacer con el COVID? ¿Qué vamos a hacer con la economía en recesión? ¿Qué vamos a hacer con la cuestión del cambio climático? Y sin embargo, y la discusión de los ataques personales, no sé si en ese sentido, digamos, termina llevándole elementos positivos a cada uno de los candidatos. Está claro que Trump lo que buscó esto fue interesante porque, digamos, Trump buscó atacar el carácter de Biden, la figura de Biden, ¿no? Biden digamos, es una persona que por las encuestas, por lo que muestran las encuestas, es una persona que para la mayor parte del electorado americano es una persona confiable y honesta. Y esto está haciendo diferencia en las encuestas, particularmente con algunos segmentos de la sociedad, como personas mayores de 60 años o incluso el electorado en mujeres. Entonces ahí el objetivo de Trump de atacar y decir, no, este es un político tradicional que ha pasado 47 años en la política americana, en el centro de la política americana, no ha hecho nada, que es un corrupto, etc. No sé hasta qué punto eso fue efectivo. Pero por el otro lado también de Biden hubo esa, diciendo, él poniéndose como, yo soy una persona honesta, soy decente, él dijo, esto es una elección también, digamos, que donde está en juego el carácter de las personas, y contraponiéndose a la imagen mayoritaria de Trump, que es una persona en la cual la mayor parte del electorado tampoco confía. Entonces me parece que fue por ese lado. Yo no sé cuán efectivo, digamos, fueron esos ataques personales. Me da la sensación de que el núcleo, y creo que fue el núcleo en el que se mantuvo Biden, fue decir, bueno, las propuestas son estas, no tanto la cuestión personal. Matías, el tema de la seguridad nacional, también muy ligado con el tema Rusia, se atacaron nuevamente, el tema Putin, demás. El tema de la seguridad nacional será trascendental a la hora de definir un presidente de la República en Estados Unidos, a la hora de llegar a votar, o más los temas caseros, como usted lo planteaba. Sí, digamos, en Estados Unidos tiene un dicho que dice que toda política es local, ¿no? Entonces, es como que la primera parte de la agenda, lo principal de la agenda tiene que ver con las cuestiones domésticas, que tiene que ver, hoy obviamente el elemento principal tiene que ver con la pandemia, y tiene que ver con los efectos económicos de la pandemia. Y después, más recientemente, ha tenido que ver con toda la cuestión de equidad racial, con las manifestaciones, con algunos actos de vandalismo, que eso no apareció, eso fue una de las cosas que me llamó la atención, no apareció
digamos, en este debate, digamos, los riots, ¿no? Los ataques vandálicos de algunos grupos, etcétera, que Trump ha dicho, bueno, esto es Biden, digamos, el Partido Demócrata es este radicalismo extremo, etcétera. Eso no apareció. Pero sí, y ahí la cuestión de la seguridad nacional no aparece de forma tan relevante, creo que por dos motivos. Primero, el que te decía recién, digamos, hay una emergencia doméstica muy clara y muy fuerte. Segundo, a Trump no le gusta hablar mucho de cuestiones de seguridad internacional, particularmente en relación a Rusia. Digamos, Trump durante toda su administración ha tenido una posición bastante amistosa, digámosle, en relación, que ha sido fuertemente criticado por los demócratas, pero también por algunos republicanos, que ha sido demasiado permisivo con Putin, con Rusia, que intervino en las elecciones de 2016, que aparentemente puso recompensas sobre la cabeza de soldados americanos en Afganistán, etc. Entonces, creo que son estos elementos. Y donde aparece China, ahí China apareció más en la cuestión de que nos están robando empleos, más vinculado con la cuestión económica doméstica. Sin embargo, digamos, Biden aprovechó también la oportunidad para decir, bueno, digamos, Rusia está interviniendo en estos asuntos domésticos y vos, Trump, no has hecho nada en relación a esto. Y por el mismo lado, digamos, Trump sí buscó decir, bueno, yo he sido mucho más eficiente en la defensa de los intereses americanos, particularmente en la relación con China, pero también con la, digamos, redefinición o renegociación de algunos acuerdos, como el acuerdo con Canadá y México, etcétera. Pero creo que en este contexto, y como suele pasar, la cuestión doméstica, particularmente en el marco de una pandemia, asume total protagonismo en el proceso. Matías, precisamente en ese sentido, pues bueno hablar de varios temas que quedaron sobre la mesa a propósito de lo que significan los problemas domésticos en Estados Unidos. Primero, la salud, el Obamacare, ataque frontal, sin igual, por parte de Trump, defensa obviamente de parte del ex vicepresidente Biden. Este es un tema fundamental, la salud, pero para la salud para el estadounidense, fuera de la pandemia, lo que significa la salud en los Estados Unidos, Sí, digamos, este fue otro de los tópicos importantes que está, digamos, hoy es un tópico que está energizado, digámosle, por el hecho de la pandemia. Es obvio que si uno en el medio de una pandemia tiene una protección de salud débil, uno es mucho más vulnerable, ¿no?, en relación a eso. Sin embargo, la discusión alrededor de Obamacare, el sistema de salud, que en Estados Unidos es súper caro, fue uno de los elementos que le dio la victoria a los demócratas en 2018, en las elecciones de medio término. Entonces, este es un punto que hace tiempo que viene siendo positivo para los demócratas. ¿Por qué? Porque, digamos, los republicanos hace tiempo que vienen diciendo que tienen una propuesta que es mucho mejor al Obamacare, que el Obamacare es un desastre, que empezó siendo bastante desastroso, pero fue una cuestión solamente de las plataformas digitales que manejaban la cuestión, pero después, el Affordable Care Act, digamos, toda esta estructura alrededor del Obamacare empezó a funcionar y empezó a tener resultados y, digamos, aumentó muchísimo la gente cubierta por el sistema de salud. Entonces, esto ha sido un elemento positivo para Biden. Los republicanos, como te decía, desde hace tiempo, pero particularmente cuando Trump gana en 2016 y los republicanos controlan la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, dicen, sí, vamos a repeal, vamos a rechazar y vamos a sustituir el Obamacare por una cosa mejor, y no lo hicieron. Entonces, en este sentido, digamos, Trump tuvo 4 años para hacerlo, tuvo el apoyo en el Congreso, que en Estados Unidos es fundamental y es muy difícil de lograr, y sin embargo no lo hizo. Entonces creo que en este aspecto fue, digamos, este fue un área donde a Biden me parece que le fue bien, digamos, particularmente porque poquito tiempo antes de la entrevista
digamos, Trump había dicho, digamos, o había sugerido, o, digamos, que el Obamacare podía ser rechazado por la Corte Suprema de Justicia con la nueva conformación, etcétera. Entonces, esto es peligroso para Trump, digamos. Jugar con la ausencia de un sistema de salud y no habiendo ofrecido no habiendo ofrecido una alternativa. Matías, el tema del empleo, o más bien del desempleo, otro tema importantísimo en la definición, ¿cierto? Sí, ahí también, digamos, el lugar en donde, digamos, todavía hoy, con todos los impactos negativos terribles que ha tenido la pandemia en Estados Unidos en términos de caída del producto y de aumento grande del desempleo, aún así Trump todavía tiene alguna ventaja cuando se le pregunta al electorado, digamos, quién podría manejar mejor la economía, todavía Trump tiene alguna pequeña ventaja sobre Biden. Entonces, en este sentido, digamos, la cuestión económica sigue siendo un poco simpática para Trump en ese sentido. Sin embargo, digamos, ahí fue toda la discusión en relación a, bueno, Trump diciendo teníamos la mejor economía de la historia del universo casi hasta que llegó, digamos, hasta que llegó la pandemia y que vamos a reconstruirla, y Biden de otro lado diciéndole, pero, digamos, no ofreciste ningún tipo de protección a la gente desempleada, a las pequeñas empresas, digamos, hubo un gran paquete de estímulo al principio de la pandemia, pero eso terminó en julio. Los republicanos y demócratas no se han puesto de acuerdo en un nuevo paquete de estímulo. La actitud de Trump frente a esto ha sido bastante ambigua, a veces lo ha apoyado, a veces no. Entonces es como que también en este sentido, si bien en la cuestión económica en general, el electorado americano tiene una situación más positiva, o una visión más positiva de Trump, me parece que acá tampoco quedó muy claro, digamos, que Trump esté muy preocupado con, digamos, establecer, digamos, o darle salvavidas a la gente que está perdiendo empleo o que vea sus empresas cerrar y así sucesivamente. Entonces, también, y esto también hubo crítica de parte de algunos analistas republicanos, no los más conservadores extremos, pero sí diciendo, bueno, ¿dónde está el plan económico de Trump para el segundo mandato? ¿No? Sigue hablando como si fuera el contendiente empresario outsider de la política que viene cuando ha sido presidente por 4 años. Entonces sigue con esa cosa, le dijo varias veces, no, usted es un político tradicional, habla como un político. Yo, digamos, me presenté para presidente en 2016 porque justamente para luchar contra personas como usted, que están hace 50 años ahí y no hacen nada, pero no fue mucho más que eso. Entonces ahí me parece que también Trump quedó debiendo, como ha quedado debiendo en relación a, bueno, ¿cuál es el futuro de los próximos cuatro años? Al margen de reconstruir la economía post-pandemia, que es una cosa un poco obvia, pero sin hablar mucho de cuáles instrumentos utilizaría. Matías, a 11 días de las elecciones, el próximo 3 de noviembre, ¿qué tanto pesa el tema del racismo, el tema de los asesinatos, el tema de las protestas? Y recientemente, hace pocas horas, un expresidente Obama saliendo a las calles buscando ese voto precisamente de la población afrodescendiente, entre otras, pero dándole muy duro a ese tema. ¿Qué tanto va a pesar en esta semana larga? Porque ni 2 semanas son apenas 11 días para llegar ya al 3 de noviembre. Bueno, es un tema súper interesante, porque la salida de Obama se explica, esta cuestión racial es una cuestión bastante difícil digamos, difícil de analizar o difícil de sintetizar porque tiene aristas muy complejas. Digamos. De un lado, digamos, Trump ha tenido un discurso en muchos casos racista o casi racista, digamos, de criticar el movimiento Black Lives Matter, criticar a la gente que se manifestaba como básicamente como vándalos, que hubo algunos, pero digamos, en buena medida las manifestaciones fueron pacíficas, y eso tuvo cuando surgieron, digamos, un gran apoyo popular que después se fue desvaneciendo. Entonces, por un lado está esa vulnerabilidad de Trump, pero por otro lado sí es cierto que ha habido algunas reformas en el sistema judicial, en el sistema penal que han beneficiado a algunas minorías, particularmente la minoría negra, y eso tiende a explicar un poco por qué, primero, por qué Obama sale a hablar. ¿Por qué Obama sale a decirle a la gente salgan a votar? Porque en buena medida, digamos, Biden tiene
un relativamente bajo apoyo del electorado negro y del electorado hispano. Entonces, digamos, lo que se está buscando, digamos, lo que busca Obama saliendo, digamos, que es una persona súper popular en estos segmentos, sale a decir, bueno, apóyenlo, digamos. Trump no va a defender sus intereses, Biden sí lo va a hacer. Entonces, digamos, la cuestión racial en este debate particularmente, no diría que pasó desapercibida, pero sí creo que tuvo menos presencia en el anterior, que fue súper caótico, pero ahí hubo, digamos, acusaciones de Trump diciendo, Biden es un socialista que apoya el caos social, y era un poco el argumento, ¿no? Diciendo, los suburbios de Estados Unidos, que son tan importantes en términos electorales, van a estar amenazados por hordas de socialistas queriendo destruir el sistema y este tipo de cosas. Pero en este sentido, digamos, está claro que Biden no es una persona súper apetecible para estas minorías, entonces ahí está un poco, se explica un poco la salida de Obama. Y lo de Obama es también, el mensaje es que es algo muy importante y que, digamos, que explica un poco cuál fue el error de las encuestas en 2016, es salgan a votar. O sea, Obama dijo, o sea, no sean perezosos. O sea, esto no está ni remotamente ganado. Tenemos que salir, tenemos que esforzarnos y tenemos que estar 10 horas para votar, hagámoslo, porque no hay nada asegurado. Lo que pasó en 2016 fue que en buena medida, aun cuando las encuestas le daban una grandísima ventaja a Hillary Clinton, mucha de la gente que dijo que iba a votar en Hillary no fue a votar, y apareció mucha gente votando en Trump que no estaba en el radar de nadie, particularmente en áreas suburbanas, etc. O rurales incluso, de algunos estados importantísimos como Pensilvania. Entonces, es un poco esta la lógica, pero este es un tema de particular complejidad, digamos, en medio de una campaña que es súper compleja por, digamos, la particularidad de Trump como candidato y el hecho de que, digamos, todavía no se ha comprometido a un traspaso pacífico del poder si es que pierde las elecciones, ¿no? Lo que le agrega un elemento más a esta elección. Esta elección no es solamente la elección normal, que es el voto, colegio electoral, candidato o presidente, sino que además hay una especie de etapa posterior que es, bueno, si el presidente de Estados Unidos reconoce las elecciones, y qué es lo que pasa con, digamos, los votos por correo, todo ese tipo de cosas. Probablemente se involucren algunas cortes, digamos, o legislaturas estaduales, o cortes supremas estaduales, o incluso la Corte Suprema Nacional. Esto es muy difícil de saber. Y también, y con esto termino esta parte, también las encuestas hoy están mostrando una clara ventaja para Biden, pero es muy difícil saber, digamos, los manuales anteriores o las reglas de juego anteriores de campañas normales no están operando ahora porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, digamos, ¿cuánta gente va a salir a votar? Si la pandemia lo que termina haciendo que la gente vaya a votar menos o vaya a votar más, o si van a ser los demócratas asustados de contagiarse, o los republicanos que no confían en el sistema, etcétera. Es muy difícil de saber. Entonces, nos espera, me parece, una larga espera el 3 de noviembre, valga la redundancia, nos espera un largo trecho hasta saber cuál será el próximo presidente de Estados Unidos. Matías, con estas tres últimas fotos del último mes precisamente, es decir, me refiero al primer debate, que realmente no lo fue un intercambio de agresiones. El segundo, que fue una entrevista por aparte de cada uno, que quería verlo, lo veía, y ahí fue más un duelo de rating. Y el de ayer, el debate como tal. ¿Qué va a pasar en estos 11 días? ¿A qué se tiene que dedicar cada candidato? En eso le pido que vayamos, como le digo yo a la gente, a la yugular. ¿Qué tiene que hacer Biden? ¿Qué tiene que hacer el presidente Trump si quieren llegar y ser ganadores en estos 11 días? Bueno, creo que el panorama para Biden es mejor, o sea, es un panorama, digamos, Biden está ganando hoy, está ganando en la elección nacional, digámosle, en los números nacionales, algunos por 10 puntos, y tiene, digamos, buena ventaja en algunos estados importantes, como Pensilvania, está peleado en Florida, pero en fin, digamos, entonces es como que
si vas ganando, no te arriesgues a grandes, a grandes aventuras, ¿no? Me parece que fue un poco la tónica creo que tiene que ver con la personalidad de Biden, pero también tiene que ver con la estrategia de anoche en el debate de decir, bueno, digamos, no salir con martes 13, una cosa que pueda alterar el rumbo de la elección, que hoy lo beneficia. Entonces, digamos, me parece que Biden tiene que seguir con este discurso, el discurso de unidad, criticando obviamente el manejo de la pandemia, eso tiene que ser un elemento fundamental, y tiene que trabajar para, recuperar parte de el voto negro, parte de, avanzar un poco en el voto hispano, y enfocarse en los estados, swing states, ¿no? En los estados que son los que definen la elección. O sea, Biden ya ganó California y Trump nunca podría ganar California, entonces eso queda descartado. El punto es que, bueno, tiene que ir a Michigan, tiene que ir a Florida, tiene que ir a Pensilvania para, digamos, pelear donde la batalla está siendo peleada, pero me parece que en esas condiciones Biden está mucho más cómodo. ¿Y qué tiene que hacer ahora Trump? Bueno, Trump hizo lo que pudo anoche, digamos, de reprimir sus impulsos más agresivos y más incivilizados, por llamarlo de alguna forma. Eso fue un logro. Pasa que pero eso significa no ser tan malo, ¿no? Cuando él necesitaba una performance excelente para poder avanzar, para poder avanzar sobre las posiciones de Biden. Entonces, digamos, Trump lo que tiene que hacer es, creo que el elemento fundamental es mostrar liderazgo y mostrar algo en relación a la pandemia. Este es su talón de Aquiles. Entonces, y si se quiere mostrarse un poco más empático y mostrarse un poco más decente para capturar algunos electorados que se le han ido, como el de las mujeres y como el de la gente mayor de 60 años. Entonces, creo que es eso, responder al COVID y manifestar una persona que probablemente no es. Entonces, me parece que en ese sentido sí Trump está en dificultades. Eso obviamente si no surge ninguna noticia o ningún episodio, digamos, fuera de lo normal. Y lo otro también, digamos, uno después de lo que pasó en 2016 tiene que ser muy cauto con las previsiones electorales, particularmente en el ámbito de una pandemia. O sea, ¿qué va a pasar con el voto que viene por correo? ¿Qué va a pasar con el voto en persona? Si la gente se va a animar a ir o no, si los votos van a ser procesados de forma correcta y a tiempo. Si la contienda queda muy cercana entre los dos, ¿quién va a definir eso? Si va a terminar definitivamente en la Corte Suprema de Justicia a nivel federal. Entonces, son muchas incógnitas. Hoy está claro que, digamos, la tendencia lo favorece claramente a Biden, pero, digamos, no está ni garantizado todavía un resultado positivo para él. Dice usted muy cauto con las previsiones electorales, pero yo le invito a que se lance el agua aquí, en Noticias Caracol Ahora, y nos diga, desde su perspectiva como internacionalista, ¿quién gana las elecciones el próximo 3 de noviembre? Diría, no tanto como internacionalista, porque eso me obligaría a ser un poco menos arriesgado y tirarme menos al agua como me estás pidiendo, entonces lo voy a hacer como ciudadano, diría Biden. Ok. Ese es su candidato. Ese es mi candidato. Muy bien. Matías Franchini, le agradecemos mucho su participación aquí en la entrevista en Noticias Caracol Ahora. Muy seguramente lo necesitaremos de sus argumentos, de sus luces, para todo lo que serán estos 11 días y los posteriores a la elección presidencial en Estados Unidos. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Y a ustedes muy amables por su atención. Seguimos con nuestra programación en Noticias Caracol Ahora. Muy buenas tardes.